Hola, muy buenos días. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan este domingo. Recordemos que en la semana pasada, el 12 de febrero, se conmemora el derecho a la mujer a votar y ser votada a nivel municipal. El 12 de febrero de 1947 y en 1953 se aprueba a nivel nacional el voto para la mujer y a nivel nacional ya puede votar y ser votada. Damos la bienvenida al profesor Paulo, quien es catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, profesor, muy buenos días. Gracias por la invitación y por poder participar en este medio. Al contrario, a usted muchísimas gracias y nos va a hablar acerca del sistema penal acusatorio. Profesor, ¿qué entendemos por sistema penal acusatorio? Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de sistema, tenemos necesariamente que definir la palabra sistema. Sistema es la forma en que se encuentran dispuestas las partes de un todo. ¿Qué significa esto en materia del sistema acusatorio penal del corte adversarial? Pues que todas las herramientas que se analizan en materia penal se disponen de una manera diferente. Cuando se alude a nuevo sistema, se intenta reestructurar lo que en muchos años se había conocido como el derecho penal procesal, pero que también tiene implicaciones de derecho penal sustantivo, de derechos humanos y otras técnicas de aplicación para resolver problemas jurídicos, pero desde una óptica completamente diferente. Es decir, hay nuevas reglas que tienen que ver no solo con las cuestiones procesales, sino con cuestiones muy importantes de víctimas, imputados y demás partes procesales. En ese sentido, me parece que el prisma que tenemos que pasarle a este nuevo sistema de justicia penal tendría que ser con la intención de verificar que en el derecho se han registrado varios cambios en los últimos 10 o 15 años de manera sustantiva. No solo es esta reforma de justicia penal, sino también debemos recordar esta reforma de justicia penal que es desde 2008, que tenía 8 años de vacatio legis para que se instrumentara en todo el país y que actualmente se encuentra vigente. Pero no solo es esta reforma que acompaña la justicia penal, sino que además debemos recordar que en 2011 se dio una reforma a nuestra Constitución Federal en el artículo 1 constitucional que rediseñó la forma de comprender, decir, actuar por todas las autoridades en materia de protección efectiva de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo la justicia penal se reforma, se reestructura y se sistematiza, sino que también tenemos otros condimentos como los derechos humanos y todas las herramientas que surgen de ellos para aplicarlas al derecho penal. También tenemos una reforma estructural a la ley de amparo, que es sumamente importante en materia de tutela de derechos fundamentales en los procedimientos penales. Por eso me parece que tenemos que hacer una conciencia muy fuerte sobre los cambios radicales que podemos percibir en este sistema de justicia penal y me gustaría abordarlo de una manera general por todo lo que esto implica. En principio, el sistema acusatorio penal se reestructura bajo ciertos principios. Uno de ellos, que es el más importante, es el principio de inmediación, que significa que todo juez que deba verificar cualquier acto procesal en un asunto necesariamente debe estar presente para escuchar a las partes, y las partes tienen el derecho de tener frente a ellos al juez que va a juzgar el caso. Este principio de inmediación es sumamente importante porque había un reclamo constante en todos los años de justicia penal anteriores al sistema nuevo, donde reclamaban que los jueces no estaban presentes en las audiencias. Los jueces no atendían de manera personal los asuntos, sino que se trataba de una justicia de secretarios, una justicia en papel que a veces no analizaba de manera profunda de viva voz, viendo a las partes frente a ellos, los asuntos que se sometían a consideración. Por ejemplo, este principio de inmediación que se infiltra en el nuevo sistema de justicia penal permite que la gente conozca que sí existen jueces, que esos jueces resuelven los casos y que les pueden plantear de manera directa cualquier tipo de inquietud. Junto a este principio de inmediación hay otros que son transversales para esta justicia penal. Por ejemplo, el principio de
contradicción. El principio de contradicción ya es un principio muy reconocido en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, que se llama igualdad de armas. En todo procedimiento, ambas partes que están contendiendo deben tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero en fin, la misma realidad para participar en un juicio. Este principio en materia penal, a pesar de que ya teníamos en la Constitución un apartado A y un apartado B con división de los derechos de víctima e inculpado, no eran una realidad operativa en los procedimientos, porque bajo este principio in dubio pro reo, casi la orientación penal iba destinada a proteger al inculpado o al indiciado, teniendo un papel secundario la víctima en materia de protección efectiva de sus derechos. Entonces, este principio que permite la igualdad de las partes en un procedimiento como este sistema acusatorio penal, reivindica de alguna manera la posición de la víctima en materia penal, permitiéndole ser no solo un sujeto procesal, sino también una parte procesal que tenga derecho a participar en el juicio. Este principio de contradicción además le permite, como dice la Ley General de Víctimas, tener los mismos derechos por lo menos que el imputado. Entonces, desde ese punto de vista, el principio de contradicción me parece que es radical y transversal a todo este sistema. Un principio de concentración que sugiere que todos los actos procesales se traten en la misma audiencia y que se les dé la atención debida para concentrar las actuaciones. También tenemos un principio de continuidad que tiene que ver con que no se abandonen los asuntos, y este nuevo sistema de justicia penal diseña incluso audiencias específicas para temas específicos que debe conocer un juez con inmediación. ¿Qué quiere decir? Bajo estos principios del sistema acusatorio penal, por supuesto con la metodología oral, que es también otro de los aspectos relevantes, donde las partes pueden hacer alegatos de viva voz, no solo en papel, reestructuran de algún modo la manera en que se venía aplicando el derecho penal de antiguo, desde hace muchos años, y que apenas hasta 2008 y los estados que generaron sus declaratorias de incorporación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues están haciendo toda una realidad. Hoy actualmente ya se cumplió esa vacatio legis, y por supuesto que en todo el país está vigente este nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué otras cuestiones transforman este sistema? Estos derechos de la víctima, que son muy importantes, están concentrados en el Código Nacional de Procedimientos bajo los propósitos del sistema acusatorio penal, que son muy importantes. El diseño de estas normas tiene un corte de principios. Por ejemplo, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, reparar el daño a la víctima, esclarecer los hechos y proteger los derechos humanos. Si nos damos cuenta, en estos propósitos del Código Nacional de Procedimientos Penales hay una marcada intención de hacer un equilibrio entre imputados y víctimas, porque por un lado hay que proteger al inocente y por el otro lado procurar que el culpable no quede impune. Por supuesto que esto con la debida diligencia de los jueces para esclarecer los hechos. Estos son otros altos principios que están diseñados como normas de derechos humanos que permiten expandir en cada caso concreto su contenido. Cada juez tendrá que interpretar en cada caso concreto cómo protege a un inocente, cómo procura que un culpable no quede impune, cómo esclarece los hechos y tomar las medidas necesarias para reparar el daño. Esta cuestión de reparación del daño es un tema de antiguo que está en los códigos penales, pero lo que se quiere en el sistema nuevo es darle eficacia y materialización. Incluso estos principios deben acompañarse con la Ley General de Víctimas, donde sí se establecen todas las medidas que se pueden dictar por un juez para llevar a cabo una reparación del daño integral, como las medidas de satisfacción, de no repetición, de daño inmaterial, de daño material, proyecto de vida, lucro cesante, daño contingente. Es decir, hay todo un panorama amplio para restituir a la víctima más o menos en el estatus que tenía antes de la comisión del delito, y esta es una de las novedades en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También respecto del imputado, por supuesto que ahora se establecen varios mecanismos alternativos de solución de controversias. Si acudimos a la ley nacional,
de mecanismos alternativos de solución de conflictos, ahí encontramos la junta restaurativa, por ejemplo, que era uno de los aspectos que no veíamos en los códigos procesales anteriores. También tenemos la inmediación, la conciliación, y en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales ahora tenemos desde la averiguación previa algo que permite que en ciertos casos especiales el Ministerio Público pueda decidir que no se va a seguir con una investigación, que se llaman los criterios de oportunidad. Pero también en el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos alternativas donde el imputado y la víctima pueden llegar a acuerdos, ¿no? Tenemos salidas alternas como la suspensión condicional del proceso los acuerdos reparatorios. Incluso para el caso que un imputado quiera confesar y acepte ser juzgado con los datos de prueba que se tienen de la investigación, por supuesto reparando el daño, existe una forma de terminación anticipada de los procedimientos que se llama así, procedimiento abreviado, ¿no? Que pretende un triple beneficio: acabar un juicio rápido, reparar el daño y proveer de justicia al imputado, imponiéndole su sanción sin necesidad de llegar a un juicio oral. Otra de las novedades que tenemos ahí es que ahora el procedimiento se divide en varias etapas que tienen mucha atención y que definen ahora una investigación preliminar, una investigación complementaria y una etapa intermedia, que están bajo la tutela de un juez de control. ¿Qué quiere decir? Que este juez de control tiene toda la atención en esa serie de actos procesales que se desarrollan en una investigación, e incluso en la etapa intermedia se tienen las partes la oportunidad de precisar cuáles son los hechos de la acusación, de que las partes incluso hagan correcciones formales, de que las partes descubran los datos de prueba que van a ser materia del juicio. Es decir, hay toda una atención que prepara un posible juicio oral. La mayoría de beneficios o medidas alternativas pues se deciden hasta el auto de apertura a juicio oral. ¿Qué quiere decir? Que hay oportunidades para que las partes concilien, para que las partes tengan oportunidades de pactar en delitos de menor impacto, ciertas circunstancias que no echen a andar toda la maquinaria del Estado y se gaste, digamos, en una cuestión que puede solucionarse de manera más rápida, ágil y sobre todo reparando el daño para la víctima. Otra de las novedades, por supuesto, es el juicio oral en sí mismo, donde ahora, bajo el principio de inmediación y contradicción, ahí se van a deshogar lo que se conocen ahora como pruebas. Son las únicas que van a tener valor probatorio. Todas las constancias anteriores, registros de investigación, datos de prueba, medios de convicción, no pueden ser utilizados para juzgar a una persona, sino solo aquellos que se desahoguen frente al juez y frente a la contradicción entre las partes. Solo esos elementos podrán considerarse pruebas y podrían servir para una eventual condena, naturalmente respetando dictar un fallo más allá de toda duda razonable. Generalmente en el sistema acusatorio penal, los tribunales de enjuiciamiento se integran en delitos de alto impacto por 3 jueces que integran tribunales de enjuiciamiento. Esto quiere decir que hay una mayor atención en la materia de los juicios, hay una mayor atención a las partes, hay una mayor atención a los derechos humanos, y hay una mayor atención a todos los temas que se le plantean a un juez. Por eso es importante estar conscientes de que esta modificación se llama Sistema de Justicia Penal, porque no solo obedece a algunas reformas parciales, sino que pretende ser un cambio estructural, radical, basado en la protección efectiva de derechos humanos, tanto de víctimas e imputados. Digamos, ese sería un panorama general que existe del sistema acusatorio. Muchas gracias por su aportación, profesor. Es muy interesante el cómo las leyes y cómo este tipo de sistemas se van actualizando, ¿no? Agradecemos mucho su atención y feliz domingo.